Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo episodio en el cual abordaremos uno de los temas más importantes acerca del derecho penal, el cual está en el libro del Dr. Zaffaroni llamado Manual de Derecho Penal, parte general. El día de hoy específicamente abordaremos el capítulo 24, el cual se llama El concurso de personas en el delito. Bien, arrancaremos con nuestro primer subtema, el cual tiene como título Reconocimiento legal de la intervención en el delito. Para hacer una breve introducción sobre este subtema, este capítulo se analiza el reconocimiento legal de las distintas formas de intervención en el delito, partiendo de la idea de que el hecho delictivo no siempre es individual, sino que puede involucrar a varias personas en roles distintos. A continuación, nuestro panelista número 1 va a seguir analizando el tema. En este subtema hablaremos de lo que es la aclaración de la participación. Tiene dos sentidos en derecho penal. Lo que es en este sentido amplio, o sea, comprende a todos los que intervienen en el delito como autores, cómplices e instigadores. Y lo que es en el sentido limitado, la participación se refiere únicamente a quienes colaboran con un delito ajeno, es decir, cómplices e instigadores. Quedan excluidos los que son autores. Además, se destaca que estas categorías no son inventos del derecho penal, sino que tienen una base óntica, es decir, existen en la realidad. El derecho penal solo las delimita jurídicamente, respetando su significado cotidiano. Bien, seguiremos con el siguiente subtema, el capítulo de este capítulo, el cual se llama las figuras como parámetro de la pena. Muy bien, este capítulo podemos analizar y explicar cómo el Código Penal, además de diferenciar entre autor, cómplice e instigador, utiliza ciertas figuras específicas para fijar la pena correspondiente a cada interviniente en el delito. En lo que es el Código Penal, distingue entre cómplices secundarios y cómplices primarios. Los que son primarios reciben una pena atenuada, mientras que los cómplices primarios, por prestar una cooperación indispensable para el hecho, reciben la misma pena que el autor, aunque no reúnen los requisitos típicos para ser considerados como tales. Asimismo, se introduce la figura del autor de la determinación aplicada a quien provoca el delito, valiéndose de otro que no domina el hecho, sin que su conducta encaje en la autoría mediata ni en la instigación. Esta figura responde exclusivamente a criterios de individualización de la pena. Bien, continuamos con el siguiente tema, el cual se llama delimitación entre autoría, participación y el dominio de hecho. Bien, este capítulo aborda la necesidad de distinguir claramente entre autor y partícipe. Distinción que ni siquiera la propia teoría del autor único logró eliminar sin caer en absurdos, claramente, sin caer en irracionalidades, y que además es asumida expresamente por el Código Penal. Se analizan los principales criterios doctrinales, las teorías objetiva y subjetiva, fracasaron por sus limitaciones. La primera por ser demasiado estrecha y la segunda por basarse en elementos imprecisos, como el anonymous autoris, generando así soluciones injustificadas en la práctica judicial. Entre ello, la doctrina mayoritariamente adopta la teoría final objetiva del dominio del hecho. Según este autor es quien domina el curso del acontecimiento y decide si y el cómo del delito, ya sea mediante dominio de la acción, dominio funcional del hecho o dominio de la voluntad. Muy bien, continuamos con el siguiente subtema, el cual tiene como título autoría directa y autoría mediata. Muy bien, en este capítulo analizaremos la autoría directa y la autoría mediata claramente a partir del criterio central del dominio de hecho, entendiendo cómo el control efectivo del curso del acontecimiento delictivo influye en todo esto. Existe autoría directa cuando el sujeto realiza personal y plenamente la conducta típica, o sea, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. También se la conducta como autor directo a quien utiliza a otro como mero instrumento físico, ya que conserva el dominio total del hecho. La autoría mediata aparece cuando la gente se vale de un tercero que actúa sin cometer injusto, ya sea por ausencia del dolo, atipicidad objetiva o justificación. En estos casos, el determinador domina el hecho, porque controla la situación que conduce el resultado. Perfecto, seguiremos con el siguiente tema, el cual está titulado como la coautoría y el dominio funcional del hecho. En este capítulo analizaremos la coautoría, diferenciándola tanto de la autoría concomitante como de la mera participación, especialmente en los supuestos de división de tareas. Existe autoría concomitante cuando varios sujetos realizan íntegramente la conducta, o sea, típica, cada uno con dominio del hecho. En cambio, cuando hay reparto de funciones, lo que es la clave está en el dominio funcional del hecho, es decir, en que cada aporte sea indispensable para la ejecución conforme al plan completo. Así, quien cumple una función esencial como el campana o el chofer será coautor, cuando, sin su intervención, el delito no podría haberse realizado. Según el plan, si su aporte solo facilita o agiliza el hecho, se tratará de una participación. Bien, continuamos desglosando los temas de este importante capítulo. El siguiente tema es la autoría dolosa y la autoría culposa.
En este capítulo se diferencia la autoría dolosa de la autoría culposa, destacando que ambas responden a fundamentos completamente distintos dentro del derecho penal. La autoría dolosa se basa en lo que es en el dominio del hecho, mientras que la autoría culposa se fundamenta únicamente en la causación de un resultado mediante la violación de un deber de cuidado. Por ello, en los delitos culposos no puede hablarse de dominio del hecho. Esta distinción tiene consecuencia directa en materia de participación. La participación solo es posible en delitos dolosos, ya que en la culpa todo aquel que cause el resultado es autor, quedando excluidas las formas de participación. El siguiente tema a discutir será el tipo de autoría de determinación. Muy bien, en este capítulo se analiza la figura del determinador y los límites de la autoría y la participación en los delitos de propia mano y en los delitos propios. Ya. En los delitos de propia mano, como la violación o el falso testimonio, el tipo exige la realización personal de la acción, por lo que no cabe autoría mediata ni directa, mediante quien no realiza conducta. Tampoco en los delitos propios puede ser autor quien no reúne las calidades exigidas por el tipo. En estos supuestos se genera vacío entre la autoría y la participación, ya que muchas veces no existe un injusto principal que permita hablar de instigación. Perfecto, seguimos avanzando en este capítulo 24 con el siguiente tema llamado el cómplice primario. En este capítulo se desarrolla la figura del cómplice primario prevista en el artículo 45 del Código Penal y su relación con los límites legales del dominio del hecho. El cómplice primario es quien presta auxilio o cooperación indispensable para la realización del delito, pero no puede ser considerado autor por razones legales, como ocurre en los delitos propios o de propia mano, pese a que su aporte sea esencial conforme al plan concreto. También se incluye como cómplice primario a quien realiza una cooperación necesaria en la etapa preparatoria antes del comienzo de la ejecución, como el entregador, ya que no participa directamente en la ejecución exigida por el artículo 45. Bien, continuando con los siguientes temas, el siguiente está titulado como el resumen provisorio de la concurrencia de personas en el delito. Bien, para entrar en este capítulo abordaremos el resumen provisorio de la concurrencia de personas en el delito, donde se sistematizan las distintas formas de autoría y participación penal, atendiendo al dominio del hecho y a las limitaciones legales del tipo penal. El subtema parte del autor directo, o sea, quien ejecuta personalmente la acción típica, ya sea de manera individual o conjunta. Aquí se incluye la autoría individual, la autoría concomitante, cuando varios realizan la acción típica, y la coautoría funcional, que surge cuando los intervenientes se reparten tareas esenciales, o sea, para la ejecución del plan delictivo. No obstante, se excluye la coautoría funcional en ciertos supuestos, cuando se trata de delitos propios, delitos de propia mano, cuando el aporte necesario se realiza únicamente en la fase preliminar. En estos casos, aunque el aporte sea indispensable, el sujeto responde como cómplice primario o necesario. Continuando, tenemos el siguiente tema, el cual se llama concepto y naturaleza de la participación. Bien, en este capítulo tenemos que analizar el concepto y la naturaleza de la participación, entendida como una forma de intervención penal distinta de la autoría y siempre vinculada al hecho de otro. La participación se define como el aporte doloso a un injusto o doloso ajeno, ya sea mediante instigación o complicidad. Se trata de un concepto necesario referencial, porque no existe participación sin un hecho principal en el cual se participe, lo que otorga un carácter claramente accesorio. Esa naturaleza accesoria implica que no puede haber participación sin la conducta del autor. No es típica y antijurídica. Por ello, quien coopera en una conducta atípica, justificada o inexistente, no responde como partícipe, sin perjuicio de que en ciertos casos puede ser autor conforme a las reglas de la autoría. El siguiente tema, el cual es delimitación del concepto de participación. En este capítulo abordaremos la delimitación del concepto de participación, aclarando figuras que suelen generar confusión dentro del derecho penal. En primer lugar, se analiza la llamada participación necesaria, o sea que en realidad no constituye participación en sentido estricto, se presenta cuando el propio tipo penal exige la intervención de varias personas que ocurren en el juego o en una banda, tratándose en estos casos de coautoría o autoría plural necesaria y no de participación. Asimismo, existen delitos que requieren conductas de la propia víctima o de terceros que realizan actos atípicos, como sucede en la estafa, en la usura o en el duelo. Estas intervenciones son exigidas por el tipo penal, pero no configuran participación penalmente relevante. Continuando con el siguiente capítulo, tenemos la estructura de la participación. En este capítulo analizamos la estructura claramente de la participación, partiendo de una idea central que es la participación solo es típica cuando el hecho principal ha ingresado al menos en la fase de tentativa.
En efecto, mientras el autor no comienza la ejecución del injusto, los actos del partícipe en la etapa preparatoria son atípicos, o sea, no existe tentativa de instigación ni de complicidad punible. Asimismo, salvo supuestos especiales previstos por la ley, como la instigación pública. El texto también desarrolla la participación ineficaz, que se produce cuando el aporte resulta inútil, y la participación en cadena, donde varias personas intervienen de manera escalonada. En todos estos casos, la tipicidad depende siempre de que el autor principal inicie la ejecución del delito. Bien, finalmente se analiza la concurrencia de distintas formas de participación, las excepciones legales y el error en la participación, destacando que el partícipe responde conforme a su dolo y al hecho que quiso cooperar, reafirmando el carácter doloso y accesorio de la participación penal. Bien, seguimos con el siguiente tema, el cual es el agente provocador. En este episodio analizamos la figura del agente provocador, entendida como aquel que instiga a otro a cometer un delito con fines de investigación policial. Como regla general, el agente provocador actúa típicamente, o sea, ya que la ley penal sanciona a quien determina a cometer un delito, sea un atentado o consumado. O sea, la función de la policía es perseguir delitos ya cometidos o impedir los inminentes, y no provocar conductas delictivas bajo un supuesto fin legítimo. No obstante, el texto reconoce supuestos excepcionales. Puede haber atipicidad cuando existe consentimiento del sujeto pasivo, configurándose un delito experimental inexistente. Asimismo, en situaciones extremas, como la interrupción de delitos graves en curso, la provocación puede resultar atípica por cumplimiento de un deber jurídico. Bien, el siguiente tema es la comunicabilidad de las circunstancias. En este episodio abordamos la comunicabilidad de las circunstancias, concepto que surge como consecuencia directa del principio de accesoriedad limitada de la participación, conforme al artículo 48 del Código Penal. La regla general establece que las circunstancias personales disminuyen o excluyen la penalidad, como la inimputabilidad, la emoción violenta o cualquier causa de menor culpabilidad. Solo afectan al autor o partícipe quien concurra. Estas circunstancias se vuelven exclusivamente con la culpabilidad y no con el injusto. La excepción aparece cuando se trata de circunstancias personales que agravan la pena del autor. Esto puede influir en la pena del partícipe solo si éste las conocía, pero dicha influencia no implica transferir la culpabilidad del autor, sino valorar el mayor reproche que merece la conducta del partícipe. Bien, en conclusión, el artículo 48 no comunica ni traslada circunstancias personales, sino que permite que ciertas condiciones conocidas influyan en la graduación de la pena, respetando siempre la individualización personal de la culpabilidad. Como penúltimo tema de este podcast, tenemos la instigación. En este capítulo analizamos la instigación entendida como una forma de determinación en la que el instigador no tiene el dominio del hecho, pero sí provoca que el autor se decida a cometer. Instigar significa hacer surgir la decisión en el autor, o sea, el dolo del instigador debe estar dirigido a un hecho concreto y a una persona determinada. Asimismo, no hay instigación cuando la instigación es pública e indeterminada, ni cuando el hecho no está definido en sus elementos esenciales. Por ello, no puede instigarse a quien ya está decidido a delinquir. En esos casos, el reforzamiento de la decisión puede constituir una complicidad psíquica, pero no instigación. Tampoco hay instigación cuando se persuade a alguien para cometer una figura menos grave que la ya decidida. Finalmente, tenemos que la instigación debe ser directa. No basta con crear una ocasión favorable ni con sugerencias ambiguas. La ley exige una influencia psíquica clara y directa sobre el autor, lo que excluye tentaciones veladas o incitaciones indirectas. Como último tema y para ir terminando este podcast, tenemos la complicidad secundaria. En este capítulo abordamos la complicidad secundaria, que consiste en una cooperación dolosa prestada al autor de un injusto penal doloso, sin que dicho aporte sea indispensable para la realización del hecho. 3. La cooperación secundaria exige que el autor conozca y acepte la ayuda, de forma expresa o tácita. Sin esta aceptación no hay complicidad. Además, debe existir una mínima coordinación entre actor y cómplice, orientada al resultado típico, aunque el autor no conozca la identidad del cooperador. A diferencia de la complicidad primaria, aquí el aporte no es necesario para cometer el delito. Por ello, el cómplice secundario no tiene dominio del hecho y recibe una pena atenuada, cuya graduación depende de la importancia concreta de su participación conforme al artículo 41 del Código Penal. Bien, finalmente el aporte debe ser causal respecto del resultado y puede manifestarse de forma física o psíquica, como el consejo técnico o la promesa previa de ayudar posterior al delito. La complicidad secundaria puede darse incluso después de la consumación, siempre que sea antes del agotamiento del delito.
Con este último episodio cerramos el análisis de la concurrencia de personas en el delito, un eje central del derecho penal moderno que permite delimitar con precisión los distintos grados de responsabilidad penal. A lo largo de los capítulos revisamos cómo el derecho penal distingue entre autoría y participación, resaltando conceptos claves como el dominio del hecho, la accesibilidad limitada y las diversas formas de interacción delictiva, desde la coautoría hasta la complicidad secundaria. Estas categorías no son meras concepciones teóricas, sino herramientas fundamentales para garantizar una aplicación justa y proporcional de la pena, respetando el principio de culpabilidad y la individualización de la responsabilidad penal. Esperamos que este recorrido haya contribuido a una comprensión más clara y sistematizada de estas figuras, esenciales tanto para el estudio académico como para la práctica jurídica. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio.